Hoy vamos a dar inicio a nuestro retiro espiritual. La fe se vive en casa. Hoy vamos en nuestro día tercero a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, que yo pueda sentir, entender, caer en la cuenta, comprender de verdad que el pecado hace fracasar, destruye todo el plan de Dios en mi vida. Yo colaboro con ese mal que es el pecado, y esto me produce dolor ante tanto amor de Dios no correspondido. Señor, ordena toda mi vida, muéstrame mi pecado, reconciliándome para tu reino, para servirte y amarte en todo. Por Cristo nuestro Señor. Para hacer la reflexión, vamos a hacer lectura de la profecía de Miqueas. Ya no queda en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia. Los unos a los otros se ponen trampas. Son maestros en hacer lo malo. Los funcionarios exigen recompensas. Los jueces se dejan sobornar. Los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten la ciudad. El mejor de ellos es como un espino, el más honrado como una zarza. Pero viene el día de ajustar las cuentas, el día que te anunció el vigilante. Entonces reinará la confusión entre ellos. No creas en la palabra de tu prójimo, ni confíes en ningún amigo. Cuídate aún de lo que hables con tu esposa, porque los hijos tratan con desprecio a los padres, las hijas se rebelan contra las madres, las nueras contra las suegras, y los enemigos de cada cual son sus propios parientes. Palabra de Dios. El pecado es el que nos aleja del propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida no está dado ni en dólares ni en barriles de petróleo. El propósito de nuestra vida no está dado en capacidad de adquisición de bienes o en capacidad de adquisición de títulos. El propósito de nuestra vida está determinado básicamente por ¿qué podemos hacer en favor del mundo y de nosotros mismos? ¿Qué sabemos hacer en favor del mundo y de nosotros mismos? ¿Y en qué oficio, en qué tarea nos sentimos a gusto, realizados, identificados? Y esta tarea es en favor del mundo y de nosotros mismos. Eso es la señal de nuestro propósito en la vida. Si nos gusta dibujar, y el dibujar lo podemos utilizar porque somos muy buenos haciendo dibujos métricos. Y esos dibujos métricos pueden ser planos de casas, de habitación, de obras civiles y arquitectónicas. Ahí está nuestro propósito y vocación de vida. Sin embargo, se nos ha olvidado eso porque hemos puesto nuestra mirada en otras cosas. Hace una descripción el profeta Ezequiel de una sociedad. Y aunque esto fue escrito muchos años antes de nuestro Señor, antes de que Él se encarnara, sigue siendo y es hoy en día en Colombia, en América Latina, en el mundo entero, una palabra
real, cierta. Nadie quiere hacer lo bueno. Somos violentos. Unos contra otros se ponen trampas y parece estar describiendo los gobiernos actuales del mundo. Funcionarios que exigen recompensas, cohecho. Jueces que se dejan sobornar. Poderosos que hacen lo que se les antoja y que pervierten la justicia y al pueblo. Pero ¿cómo nosotros hacemos parte de eso? Pues dado que vivimos en una democracia representativa y participativa, nosotros cuando elegimos a los corruptos, hacemos parte de la corrupción, no guardamos con integridad la vida y pasamos por encima de la regla o de la persona que sea para conseguir nuestros objetivos, estamos haciendo parte del mal. Y cuando no hacemos parte de la solución, también estamos haciendo parte del mal. Estamos siendo indiferentes cuando ponemos esa carga en otros y no participamos. En estos momentos, en el año 2020, en tiempos de pandemia, cuando esperamos que todo sea responsabilidad de otros y no caemos en la cuenta de que es responsabilidad nuestra también, entonces nosotros estamos haciendo parte del mal, porque no nos interesa el bienestar del otro, de los ancianos, de los niños, de los indefensos, sino únicamente el nuestro, y eso no pasa nada. Eso se ha pensado durante muchas épocas y finalmente vienen juicios que acaban, porque la maldad destruye a quienes la practican y se destruye a sí misma. Después de escuchar la profecía de Miqueas, hagámonos preguntas de cómo nosotros estamos haciendo violencia psicológica, violencia económica, violencia física, violencia emocional a nuestro prójimo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores, a nuestros vecinos, a nuestra ciudad. Hay diversas maneras de practicar esta violencia y esta maldad. ¿Cómo es que a veces yo pongo trampa a mi prójimo cuando me cuelo o me quiero saltar la fila en algún trámite? Cuando quiero saltarme el proceso regular y pasarme por encima a todos los que quedaron atrás haciendo trampa. Cuando le pago a los funcionarios para que dictaminen o fallen en favor de una u otra forma. Cuando yo mismo me dejo sobornar para dar un concepto con respecto a mi profesión o a mi saber. Cuando hago parte de no tener en cuenta los sentimientos y emociones de mi familia. Cuando las emociones de mis familiares son poca cosa para mí. Reflexionemos también qué consecuencia ha tenido esto en mi vida. ¿Qué consecuencia ha tenido el pecado en la vida de mis cercanos? Y terminemos con un diálogo delante de Dios Padre, sintiendo el dolor de los que sufren por la opresión, por la violencia, por la injusticia, por los sobornos, por la degradación social, por el pecado. Que sufren por el pecado que se ha ejercido sobre ellos con violencia, asesinato, latrocinio, con violación de sus derechos humanos y su dignidad de ser humano. Pero una más también por la violencia que se ha ejercido sobre las criaturas de la naturaleza, sobre los animales, plantas y aún sobre las criaturas no vivientes, pero que nos sirven y nos ayudan a la vida, los minerales, el agua y muchos otros. Démosle gracias a Dios, pidiéndole que Él nos ilumine,
Oremos. Señor, que pueda darme cuenta de la malicia del pecado en mi vida, que pueda despertar, abrir los ojos de cuántas veces he sido tramposo, mentiroso, violento, corrompido y he corrompido las leyes. Dame la fuerza y sabiduría para rechazar, que de ahora en adelante en mi vida ya no sea más colaborador del pecado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, en quien son aceptadas todas estas plegarias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y more con ustedes eternamente.